¿Listo? Sí, hay que probar el audio, ¿no? ¿Te escuchan? Sí. Ustedes me dicen cuando empiece. A ver, vamos a probarlo. Una, dos. ¿Me escuchan? Sí. Ahorita ya se está lanzando en vivo. ¿Listo? ¿Puedo empezar? No, ahorita le decimos. Está cargando, está cargando. ¿Te apareció algo? Está en vivo, ¿no? ¿Pero de dónde? ¿Ahí escuchan mi voz? Sí. A ver, ¿sí está en vivo? Ah, está transmitiendo en vivo, pero no sabemos desde cuál. De hecho, aquí ya también está transmitiendo en vivo. Sí, aquí estamos transmitiendo. Ya está en vivo. Listo, ya está en vivo, doctor. ¿Pero en cuál? Desde mi laptop se puede ver lo que usted está viendo en su presentación. Bueno, ¿podemos empezar? Sí, correcto. Ok, pues muchas gracias. Lamentamos un problema técnico que tuvimos con la transmisión a través de Facebook Live, pero ya estamos en línea, estamos transmitiendo. Buenas tardes, les agradezco a todos el interés que tienen por analizar sus casos. Voy a hablar en esta tarde acerca de lo que es la sudoración excesiva grave incapacitante, que se conoce con el nombre de hiperhidrosis. Voy a hacer un resumen, no es la presentación completa que doy, que dura casi 2 horas o hora y media, 2 horas, donde hablo totalmente de todos los aspectos relacionados con la sudoración excesiva. En este caso voy a hablar principalmente de las ideas que hay, de los mitos, cuáles son las confusiones, dónde estamos equivocados y sobre todo cuál es la realidad de la situación de la sudoración grave, excesiva e incapacitante. Y voy a hablar acerca del tratamiento y de nuestra experiencia que tenemos ya en 18 años de ver, tratar y valorar casos de sudor excesivo grave. Me presento con ustedes, soy el doctor Miguel Ángel Padilla González, soy médico militar, teniente coronel retirado, soy cirujano general, egresado de la Escuela Médico Militar, con una subespecialidad que realicé en el extranjero por parte del ejército, donde hice la especialidad de cirugía de tórax. Entonces, vamos a ver aquí. Bien, esta es mi presentación. Pertenezco al Consejo Mexicano de Cirugía de Tórax. Soy calificado desde hace muchos años para hacer esta cirugía. Fui jefe de servicio del Hospital Militar respecto al servicio de cirugía de tórax y desde hace más o menos 18 años hemos trabajado esta especialidad y en el 2015 decidimos crear una institución que se llama Instituto Mexicano de Tórax, donde ya no es el doctor Padilla, sino es el instituto. Y a lo largo de estos años tenemos experiencia en congresos y en foros internacionales. Pertenecemos a la Asociación Iberoamericana de Cirugía de Tórax y soy fellow del American College of Chest Physicians, Estados Unidos, y a la Asociación Mexicana de Cirujanos Torácicos Generales de México. Bien, voy a hablarles un poquito de cómo inició la clínica de hiperhidrosis. Iniciamos con el primer caso en el 2002 en el Hospital Central Militar, una paciente, una señora joven, 33 años más o menos, que le sudaba espantosamente la mano, la axila, los pies, y siendo el primer caso, hablé con ella, le pedí que me permitiera aprovechar los conocimientos de esa cirugía que tuve en el extranjero. Lo operamos, fue un caso que duró más o menos 3 horas, operamos dos lados del tórax, la paciente despertó de la anestesia y jamás volvió a sudar y fue como un milagro, abrió los ojos y tenía las manos secas, se le quitó el sudor de la cabeza, de las manos, de las axilas y fue feliz. Ese primer caso fue el parteaguas para que nosotros empezáramos a buscar. De inicio inicié con médicos, compañeros, amigos
que identifiqué que tenían hiperhidrosis, les pedí que me apoyaran, hicimos 1, luego hicimos 2, luego 3, y de pronto nos hemos llenado, pero la idea surgió desde el hospital. Primer caso, en junio del 2002, a la fecha, en febrero cumplimos 1000 casos. Actualmente tenemos 1006 casos tratados satisfactoriamente. Muy orgullosamente les puedo comentar que soy parte de los pioneros, que no soy el único, claro, pero sí el que inició con gran repunte, y desde esa fecha logramos publicar en internet, creamos una página y le pusimos hiperhidrosis y cirugía de tórax. Como no había nadie en México que tuviera interés o conocimiento, la gente nos buscó mucho y vino un repunte muy importante que fue el apoyo de televisión. Paradójicamente se dio un aniversario en el hospital ABC, llegaron reportajes, pedían cirugías nuevas, innovadoras, y me pidieron que hablara sobre eso. Entonces debuté con reportajes muy interesantes con la doctora Diane Pérez, donde hablé sobre esta técnica, y la verdad es que empezó a venir muchísima gente. De igual manera tuvimos la oportunidad de estar en el programa de Netas Divinas, asimismo con Mojo, donde también nos abrieron las puertas. Otro programa fue Miembros al Aire, y a partir de ahí hemos venido creciendo y hemos repuntado todavía más con esta experiencia. Quiero decir que el problema principal que debemos de entender es el concepto de hiperhidrosis. La palabra hiperhidrosis quiere decir hiper, mucho, hidrosis, agua. Son pacientes que se la viven mojados. Por aquellos que no creen que sea un problema real o serio, existe un libro que es la Biblia de la Medicina, donde están inscritos todos los diagnósticos por clave y se clasifican de acuerdo a esta revisión, y se conoce como Clasificación Internacional de Enfermedades. La hiperhidrosis tiene un lugar, tiene un número asignado, y con ese código es que nosotros la tratamos inclusive con las aseguradoras para aquellos pacientes que cuentan con seguro de gastos médicos mayores. Entonces, no es un mito, es una realidad. Existe el paciente mojado, y me voy a permitir explicarles qué quiere decir exactamente la hiperhidrosis. Quiero iniciar diciendo que es la pérdida del control de un reflejo primitivo instintivo. Un ejemplo puede ser toser, estornudar, bostezar, vomitar y sudar. Estos son estímulos, son reflejos que vienen y que parten de un estímulo dado. Por ejemplo, si alguien se come un alimento que no está en buenas condiciones, el reflejo del organismo va a ser el vómito. En el caso de toser, si ustedes se irritan la garganta, el reflejo va a ser una crisis de tos. Y en el caso del sudor, hay 3 condiciones que provocan el sudor, que va a ser el calor, el ejercicio, y el más grave de todos es la emoción. Las condiciones normales de los reflejos primitivos es que deben de estar apagados y solo deben de activarse siempre y cuando sean requeridos o necesarios. Entonces, lo normal del vómito, pues es que la gente no vomite. Lo normal de toser es que la gente no tosa. Lo normal de estornudar es que no estornude. Y lo normal del sudor es que no suden. En condiciones estables, los pacientes deben de estar secos completamente, sin ninguna gota de sudor. Entonces, si lo normal es que estén apagados, el problema de la hiperhidrosis es que ese reflejo primitivo, en lugar de estar apagado, se mantiene encendido o activo desde que el paciente tiene conciencia, y es exactamente cuando abre los ojos por la mañana. Entonces, si la condición normal del sudor es nada, cero, apagado, seco totalmente, solo se debería de activar el sudor por los casos donde exista calor, donde la persona tenga actividad física a base de ejercicio, y el más complicado de todos es la emoción. El caso de la hiperhidrosis tienen una pérdida de la regulación del reflejo, y el procesador, regulador o termostato que tenemos en el centro del cerebro, exactamente en el hipotálamo, lo tienen totalmente prendido cuando debería de estar apagado.
Y entonces, si en la mañana se despiertan y ya tienen húmeda la cabeza, la cara, las manos, las axilas o los pies, en el andar del día, cuando se enfrenten a calor, a ejercicio y al más grave de todos, que es la emoción, el paciente va a tener una crisis grave nerviosa, así la catalogan, donde el sudor va a salpicar y va a escurrir. Las personas ven que el paciente se puso nervioso y empezó a sudar. Para el mundo, estos pacientes son personas que no tienen control sobre sus emociones y están permanentemente mojados todo el tiempo, cuando es total y absolutamente lo opuesto. El paciente se despertó y ya tenía húmeda la mano, la cara, la axila y los pies. En el transcurso se enfrenta a calor, ejercicio y a tantita emoción y el paciente presenta una crisis donde se baña. Entonces, esta es la realidad del sudor. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Nosotros, una vez que llevamos un buen número de casos, tuve 100, tuve 200, me dediqué a estudiar y vi que había factores muy comunes entre todos ellos. Realmente todos tienen el mismo perfil, la misma personalidad, son gente retraída, limitada, muchos de ellos con inseguridad. Y fui siguiendo la pista y cuando yo empecé en el 2002, me puse a buscar qué existía en México de hiperhidrosis y no había nada, pero encontré que toda la información sobre hiperhidrosis venía de España y cuando yo empecé en el 2002 ya existían clínicas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, donde había cirujanos que ya llevaban 6,000 casos, 4,000 casos operados y me di cuenta que si ellos fueron los que iniciaron con estas operaciones, muy seguramente ellos no lo heredaron desde hace más de 500 años cuando llegaron a las costas de Veracruz en México. Entonces, he visto que todos los pacientes tienen en común denominador ser de una herencia mestiza con un porcentaje importante de esa raza española que les transmite la sudoración como herencia. En términos generales, se estima que la hiperhidrosis tiene una prevalencia en una población estudiada más o menos entre el 3 y el 4%. Si México tiene 130 millones de habitantes, yo estimo que debe de haber de 3,000 hasta 6,000, de 3 hasta 6 millones de personas que padecen este problema. Entonces, ya los españoles nos habían adelantado, ya habían tenido muchas experiencias con hasta cirujanos con 6,000 casos. Entonces, en México, lo que comentaba, se considera que tenemos un 4% de la población general y el resumen es de que deben de existir de 4 a 6 millones de personas afectadas. Esto ha sido motivo personal de análisis y ya estudié y me di cuenta que efectivamente la raza mestiza que se dio, sobre todo desde Veracruz, el estado de Puebla, y si me preguntan ustedes dónde existe el mayor número de personas con hiperhidrosis, es en la Ciudad de México, porque tenemos 23 millones de habitantes. Pero por origen, por raíz, por nacimiento, la mata de origen de la hiperhidrosis en México viene en el Bajío. El número 1 es Michoacán, Jalisco, Guanajuato, San Luis, Aguascalientes, Estado de México, el Estado de Hidalgo y todos aquellos estados donde esté el mestizaje puesto. Puede ser mucho para el norte, donde hay mucha gente blanca, y ahora resulta que esta herencia de esa contaminación con la raza europea, de güeros, altos, ojos claros, pelones, barbones, les está dando o están pasando la factura con un rasgo que se conoce como hiperhidrosis. Me permití compartirles este mapa, que es lo que yo considero esta franja, donde viene desde el Bajío, los estados principalmente Michoacán y Jalisco, pero sobre todo donde hubo mucho arraigo de españoles es en Yucatán, casi se podría decir que hay o gente de origen maya o gente de origen español. Igual Campeche, sobre todo Veracruz, en la parte de la costa donde hay muchos güeritos, el estado de Puebla, y ahí es donde tenemos la mayor prevalencia de personas que nacen y tienen hiperhidrosis.
pero no se hereda ni en los mismos sitios ni las mismas intensidades. Cada persona en cada familia con hiperhidrosis va a tener manifestaciones diferentes. ¿Ok? Entonces, quiero explicar de manera muy puntual qué es lo que sucede con la hiperhidrosis. En el centro del cerebro, específicamente a nivel del hipotálamo, tenemos el centro regulador, yo le llamo pomposamente procesador, termostato, que activa y desactiva el sudor. De ese centro regulador va a mandar una señal que es un toque eléctrico, es energía eléctrica pura que viaja a través de nervios que no son más que cables de conducción, y de la cabeza del centro del cerebro a través de una red complicada de nervios va a llegar el estímulo hasta la piel, exactamente al nivel de la dermis, donde ese toque va a activar a las glándulas para que excreten la sudoración. Si en un lugar anatómico tenemos glándulas de sudor, pues el paciente va a estar mojado. Si además, como es el caso de la axila, tenemos glándulas de olor, el paciente puede tener mal olor y se conoce como bromohidrosis. El origen no es la piel está tan sana que cada vez que le llegue el impulso eléctrico, la piel va a responder de manera normal, soltando el sudor y activando una crisis de sudor. Entonces, el problema de las personas es una hiperactividad nerviosa a nivel del sistema autónomo que está permanentemente encendido, viaja hasta la piel y activa las glándulas de sudor de las regiones específicas que en el caso de la hiperhidrosis son la piel de la cabeza, de las manos, de la axila y de la planta de los pies. Esto es un fenómeno con el cual cada vez que se despiertan lo van a tener activo y no hay manera de apagarlo a menos que el paciente esté dormido. Por lo tanto, toda su vida y todas sus rutinas van a estar marcadas por una sudoración fuera de control. Quiero decir también que no se debe a que la persona es nerviosa y por eso suda. Si lo que yo he analizado es cierto y la herencia de familias enteras con hiperhidrosis y disfunciones nerviosas de este tipo, esta persona nació, creció y toda su vida ha vivido con el efecto de la hiperhidrosis. Solo necesita un estímulo suficiente, que en este caso es la tensión, la emoción o las condiciones de estrés o todo lo que condicione una preocupación. Esto va a ser suficiente para que se dispare, pero lo que quiero comentar es que esos pacientes no sudaron porque estaban nerviosos, ya estaban húmedos o mojados. Y la situación de estrés solamente va a ser un detonador para que se presente una crisis en las cuales pueden llegar a escurrir. Analizando todos los casos que he revisado, que si hemos operado 1000 pacientes, si de cada 10 pacientes que vea tuviera que operar solamente 3, en los récords que contamos tenemos más de 3000 pacientes que he revisado y que han acudido a consulta. Entonces, el resumen que les quiero dar es que las funciones cognitivas que son específicas en el ser humano, que son el juicio, el miedo, el cálculo, el pensamiento y todo tipo de emoción como estrés, felicidad o enojo, son los principales disparadores de una crisis de sudor. Entonces las personas ven que tienen una condición emocional y tradicionalmente se le achaca la culpa a la emoción y a la condición emocional del paciente que le causa el sudor, cuando es completamente al revés. El paciente nació y toda su vida ha crecido desde que tiene uso de razón, con las manos mojadas, la axila mojada o los pies mojados. Este es un pequeño esquema que me permití dibujar para que entendieran cómo es que los 3 fenómenos que activan el sudor normal, que en este caso es el calor, la emoción y el ejercicio, influyen en ese centro nervioso que activa y desactiva el sudor y a su vez lo transforma en un toque eléctrico que va a viajar por cables. Entonces todas las sensaciones y emociones de algo abstracto que no existe, como una emoción, un juicio,
o un pensamiento se van a convertir en corriente eléctrica que viaja por cables hasta llegar a la zona de las glándulas de sudor en la piel. Entonces, si esto es cierto y si es normal sudar, ¿hasta dónde es normal y hasta dónde no? Si tenemos que esto es de herencia y los pacientes han sudado toda su vida desde que tienen uso de razón, ¿cómo podemos establecer cuándo alguien tiene una enfermedad o cuándo alguien no la tiene? Quiero decirles que es muy difícil porque estas personas que tienen la expresión intensa, grave de sudor en manos, axilas o pies, vienen de nichos de familias donde ya hay gente que ya suda. Entonces, si ellos se sienten raros porque sudan y voltean y ven que todos también están sudando, pues va a ser mucho más difícil establecer quién tiene o quién no tiene. Entonces, de esta raza o familias que tienen sudor, de pronto va a salir alguien que le toque la mala suerte o fortuna de heredar la forma grave, incapacitante, que es estar escurriendo todo el día. Entonces, todos en la familia tienen un sudor anormal, pero no todos en una intensidad como para pensar en resolverlo. Solamente vamos a ver, valorar y tratar a aquellos que tengan la enfermedad incapacitante y que tengan conflicto de vida en su desarrollo, en su desempeño, en relaciones interpersonales o en relaciones de trabajo laboral. Un ejemplo que les puedo dar es aquel que quiere ser dentista y tiene una hiperhidrosis grave, escurriendo la mano todo el tiempo. Esa persona no va a tener un buen desempeño en su labor. Cada vez que se ponga un guante de látex, va a estar escurriendo y el paciente que tenga que le quiera quitar o arreglar un diente va a salir corriendo porque a ese grado puede ya ser incapacitante. Y de eso se trata mi charla. No me dedico a ver pacientes que tengan sudor de vez en cuando o que no llegue a ser una cuestión frustrante. Me dedico a ver a todos aquellos casos que escurren todo el tiempo, pero cuando tienen o se enfrentan a los fenómenos de calor, de ejercicio y de emoción, son un salpicadero y son tremendamente notorios. ¿Cómo podemos establecer quién está bien y quién no, o quién necesita ayuda o quién no? Si partimos de que lo normal del sudor es que no sudes, ¿cómo establecer? Durante muchos años me dediqué a analizar cómo poder explicarlo y a veces veía yo pacientes que escurrían y que eran, por ejemplo, personas mayores o maduras que ya tenían un estilo de vida y que realmente, aunque sudaran mucho, no les interesaba. Pero vi gente joven, sobre todo mujeres que tenían el sudor, sobre todo el de la axila, que es muy frustrante para una mujer, y tenían muchísimo conflicto. Entonces me puse a pensar cómo podría yo hacer una escala o calificar quién pudiese tener o cómo establecer un número para poder calificarlo. Y pensando en el problema, decidí hacer tres factores. El primer factor para calificar va a ser la intensidad del sudor, el segundo la afección social y laboral, y el tercer parámetro para calificar va a ser cuántos sitios tienen afectados, de tal suerte que para establecer cuánto sudas y qué tan graves, establecimos una tabla que va del 0 al 4. El 0 es nada de intensidad y el 4 es el grave de una persona que escurre durante todo el día. Lo mismo para la afección social y laboral. Entonces, el grado 0 sería el que no tiene ninguna afección social y laboral, y el grado 4 sería el que vive totalmente aislado y no quiere tener ningún roce social. Y en cuanto a los sitios de afección, habitualmente la hiperhidrosis se presenta en manos, axilas, pies, cara o la cara roja. Si la paciente o el paciente tiene solamente afectado un sitio, va a calificar con un punto, y si tuviese dos sitios calificaría con 2 puntos. Si sumamos todos, en los casos más graves, que sería intensidad 4, afección social 4 puntos,
y focalización 2 puntos, sería un total de 10 puntos. Establecimos que los pacientes entre 7 y 10 puntos de calificación por mala o pésima calidad de vida, esos son candidatos a ser valorados. No necesariamente se tienen que operar todos, pero sí debe de ser estudiado su caso. Los que califican entre 6 y 4 puntos de afección, la verdad que sería cuestionable ayudarles con un tratamiento definitivo como el que yo ofrezco, y los que tengan menos de 3 puntos no son candidatos para valorarse y se pueden manejar con crema, lociones del uso común o del uso cosmético. De esta manera es como yo establezco mediante esta calificación de la pésima o mala calidad de vida quién podría y quién debería ser valorado. Entonces, una vez que establecemos cuál es tu nivel de necesidad de atención, el siguiente paso sería hacer una valoración. Y en una pregunta concreta también podríamos determinar qué tan mal vive alguien, simplemente contestando esto. Si alguna persona que sufre de ese sudor no tuviera ese sudor, ¿su vida sería diferente? Si la respuesta es sí, entonces toda su vida ha sido afectada gravemente por el sudor, y el sudor está jugando un impacto en el ámbito social, en el ámbito laboral, y sobre todo si es una persona que vive y piensa que desde que amanece quiere ver si hace frío, si hace calor, si se pone la blusa azul, amarilla, la rosa, si se pone un zapato de meter alto, un zapato cerrado, falda, pantalón. No pueden usar pantalones blancos porque los manchan con el sudor. Si ese es el caso de estas personas, esta es la persona que debe de ser valorada porque tiene la enfermedad que se llama hiperhidrosis. No son nervios, está codificada en el Código Internacional de Enfermedades y tiene, lo más interesante es que tiene una cura. Estas personas tienen un perfil muy especial que me he dedicado a estudiar desde hace muchos años, y si desde que nacen tienen este problema, entonces el sudor les ha afectado su personalidad gravemente, siendo personas tímidas, limitadas, no son muy abiertas, no son expresivas, son calladas, y a lo largo de su vida, conforme pasa el tiempo, van a ser mucho más aisladas, reservadas, poco participativas, y es gente que ha tenido muchísimos traumas complejos, frustraciones y limitaciones, viviendo muchos de ellos una vida de aislamiento. No quiero decir que todos, por supuesto que la personalidad se va formando de acuerdo a tus experiencias, pero en resumen sí quiero decir que el factor común es que tienen a una falta de seguridad, una falta de autoestima y de confianza para desempeñarse en diferentes actividades. Entonces, ¿qué sucede con ellos? ¿Qué es lo que piensan y cómo es que ellos han tratado de solventar este problema? Bien, quiero decirles que existen muchísimas medidas. Yo les comento lo que hago y me dicen que algunos ya tomaron remedios, que si la acupuntura, que si las cremas, que el dermatólogo, que el psicólogo, que el psiquiatra. Algunos se meten a hacer yoga, otros se quieren ir de rodillas a la villa. En fin, quiero preguntarte algo. ¿Qué pasaría si razonas esta pregunta? Si has probado de todo y tú sabes perfectamente que no sudas porque estás nerviosa, tal vez estás equivocada en algo, porque esa condición no se ha solucionado. Entonces, si tú sabes que no es por nervios y todo lo que has intentado a nivel de piel o medidas psicológicas o terapias no ha funcionado, ¿no crees que puedas estar equivocado en la percepción del problema? Para responder eso, hay muchísimos tratamientos. Vamos a partir desde los comunes. Casi todas las personas, como ven que suda la piel, se van a ir a la piel, aunque la piel no es el origen del problema. Entonces, la gran mayoría ha probado tratamientos de tipo dermatológicos, habitualmente cremas a base de aluminio, y principalmente son irritantes, quemantes, lastiman. Los mejores antiperspirantes y lociones a base de aluminio solo
se deben de usar al menos 1 o 2 veces a la semana. A mí me han llegado personas que lo usan diario y que llegan con la piel totalmente quemada. Muchos otros intentaron la terapia, ayudas emocionales, hipnosis y levitación, yoga, feng shui, pero todo esto está fuera de lugar, puesto que no puede reprimir un estímulo primitivo. Hay otra línea de tratamientos que son los tratamientos invasivos, más agresivos. El más conocido y socorrido es el Botox. El otro es la iontoforesis, que es un tratamiento a base de toques. Y el más invasivo, por así decirlo, pero al contrario sería el de menos invasión, sería el que nosotros desarrollamos y que se conoce como simpatectomía. Muy bien, pues este es el Botox. El tratamiento es a base de la toxina botulínica del grupo A. Se compra en un frasquito, es un vial que vale como unos 8,000 o 10,000 pesos y se tiene que inyectar a cierta profundidad y a cierta distancia. Específicamente para la axila son alrededor de 25 inyecciones separadas a una distancia dada y a una profundidad. El punto del tratamiento del Botox es que esa toxina bloquee la unión del nervio y la toxina impida que el nervio pueda tocar a la glándula y eso provoca que el sudor disminuya, pero no se cura. En los mejores casos el tratamiento puede durar de 6 a 8 meses y dependerá de la reacción que tenga cada persona a la toxina, porque de inmediato se van a crear anticuerpos. El hecho de que solamente dure 6 o 8 meses es porque el cuerpo lo identifica como extraño, los anticuerpos que tenemos son suficientes, se comen la toxina y el paciente va a volver a sudar exactamente igual que como inició. Si le funcionó el tratamiento y le duró 6 meses, va a regresar con la misma idea de tratarse y la siguiente vez, en lugar de durarle 6 o 8 meses, le va a durar 3 meses. Y cuando se le acabe esa siguiente tanda, la siguiente tanda le va a durar exactamente la mitad hasta que un buen día ya no le haga efecto. Un tratamiento bien aplicado lo tiene que hacer un cirujano plástico con un bloqueo adecuado para que no tengas dolor. El de la piel de la mano, en lugar de 25 acá son 50 inyecciones, es muy doloroso, tiene que ser con una anestesia loco regional a nivel de los nervios de la muñeca y si no te lo hacen, pues entonces va a ser impensable que toleres 50 inyecciones de ese tipo. En los mejores casos, pues puede durar los 6 meses, 8 meses, pero la gran mayoría dura menos de eso. Entonces, las personas harán anticuerpos y en un futuro no lejano el Botox ya no les va a funcionar, pero van a gastarse un buen tratamiento con un cirujano plástico, debe estar alrededor de unos 15,000, 20,000 pesos. Entonces, ¿cuántas veces se van a inyectar? ¿Cuánto piensan gastarse para llegar al mismo inicio? El otro tratamiento común que es conocido se llama iontoforesis, es a base de unas plataformas que dan toques. Entonces el paciente se levanta temprano en la mañana, 1 hora antes de salir se da 1 hora de toques, funciona solo para manos y pies, es muy bueno, puede funcionar. El efecto que hace es agotar la actividad eléctrica del nervio por medio de los toques. Hacemos de cuenta que es una descarga completa para que se agote y ya no tenga corriente. El mejor efecto le puede durar hasta las 5 o 6 de la tarde, pero esto es un tratamiento que te debes de levantar todos los días en la mañana para aplicarte los toques. El día que no te aplicas toques, ese día estás sudando. Muchos pacientes lo han probado, pero es bastante molesto y es como traer un encadenado a un aparato todo el tiempo. Bien, todos esos tratamientos son de efectos locales. Si se dan cuenta, están atacando la piel, están dando lociones, están dando cremas, inyecciones, toques, etcétera. Y muchísimos han usado desde crema, lociones antiperspirantes, gel de aluminio, alcohol, formol, gasolina, limón, vinagre, ondas de ultrasonido que se llama Miradry. Todo eso
tiene un resultado parcial, sobre todo en las formas que no son tan intensas. La ayuda psicológica, pues a pocos les funciona. Creo y con experiencia les puedo decir que las formas graves incapacitantes, nada de eso va a servir. Entonces, no funcionan los tratamientos temporales si es que tú te quieres curar de una manera absoluta y definitiva. Entonces, el Botox pues es costoso, te dura 6 meses y no va a ser la mejor opción. Existe otro procedimiento que es quirúrgico y es, en mi juicio, muy agresivo porque se trata de quitar el problema y se usa específicamente para la axila. Se trata de quitar la piel de la axila mediante una cirugía. El tema es que esta cirugía se me hace muy agresiva porque va a dejar una cicatriz. Y esa cicatriz, en la medida que tú cicatrices, puede ser una cicatriz limitante. Y he conocido pacientes que no pueden abrir todo el brazo por el tema de la cicatriz. Pues sí, ya no sudan, pero no porque les arreglaron el problema. Lo que hicieron fue quitarles parte de la piel y fue un tratamiento, a mi juicio, agresivo. Entonces, quiero decir algo muy importante. No todos los que sudan excesivamente deben de pensar en que pueden venir con nosotros a curarse. Existen condiciones médicas que seguramente no los han estudiado, donde hay enfermedades con trastornos en el metabolismo de la glucosa, problemas significativos de hormona tiroidea, problemas hormonales femeninos, algunos tipos de cáncer pueden dar sudor o crisis de sudor grave y sobre todo también la tuberculosis. Entonces, no todos deben de pensar que califican y los podemos tratar y operar. Normalmente tenemos que estudiar tipo, condición, la forma en que sudan y desde luego en una línea profesional tengo que mandar a hacerles análisis de laboratorio para que yo pueda descartar que se encuentran libres de cualquier otra enfermedad. Entonces, el tratamiento universalmente conocido para la hiperhidrosis en forma segura, comprobada y específicamente en México, con una experiencia de más de 18 años, se llama simpatectomía torácica endoscópica bilateral. Aunque es cirugía de mínima invasión, nosotros evolucionamos de aquel caso primero que operamos en 3 horas, hoy lo estamos realizando en menos de 15 minutos. Ya cambiamos, usamos microcirugía, hacemos incisiones mínimamente invasivas de 3 milímetros, con resultados inmediatos. El paciente, igual que la primera que operé, despierta y ya no vuelve a sudar. Entonces lo tenemos ahora tan hecho después de 1000 casos, siendo pioneros en esto y habiendo hecho cambios, evolucionado la técnica, te estamos dando resultados satisfactorios superiores al 98% de éxito. ¿Ok? Este es un esquema donde dentro del tórax, si hacemos a un lado el pulmón, la parte donde se unen las costillas a las vértebras, por ese sitio corre el cable que viene del centro nervioso del cerebro, del hipotálamo, que lleva la corriente para activar las glándulas de sudor de la piel. Puede ser de la mano, de la axila, de la cara. Entonces, dependiendo del nivel de corte, será el sudor que vamos a interrumpir. No estamos hablando de hacer una cirugía donde podamos abrir el cráneo, cambiar un chip, cortar un cable y arreglar el defecto en el origen. Eso va a ser imposible porque no hay ninguna técnica descrita para eso. Lo que sí existe y es que sabiendo que a nivel del tórax conocemos el nivel de corte donde van los cables que van a llegar a la piel de la cabeza, manos, axilas y pies, podemos interrumpirlos, ya sea en forma quirúrgica, con un corte quirúrgico, puede ser con un electrocauterio, puedo quemarlos, puedo morderlos, puedo apachurrarlos. Y se hicieron muchas técnicas. La mejor técnica es quitar el segmento y es específicamente entre el nivel de la costilla 2 a la costilla 4 y se llama simpatectomía torácica en los segmentos T2, T3 y T4.
Esa técnica la hemos desarrollado para hacerla en tan solo 5 a 7 minutos de cada lado y es altamente exitosa sin dejar cicatrices utilizando incisiones mínimamente invasivas de 3 milímetros. Entonces, la técnica es meter a través de la costilla a nivel de la axila una cámara de televisión o 2 incisiones más para meter una pinza y un instrumento donde yo pueda cortar y poder seccionar el cable. Esto se conoce como simpatectomía torácica. Quise poner esta foto de una dama donde les quiero comentar que no nos metemos absolutamente en las mamas, es totalmente el abordaje a nivel de la axila, ¿de acuerdo? Entonces lo hacemos, metemos la cámara, hacemos el pulmón a un lado, el paciente tiene que estar con anestesia general, pero mucha gente se espanta porque es anestesia general. Quiero decirles que es una anestesia que dura 15 minutos, el paciente despierta, lo dejo en recuperación, lo paso a su habitación, le damos de comer, se queda a dormir y si todo está perfecto, lo reviso a la mañana siguiente y al día siguiente sale caminando por su propio pie, haciendo sus actividades casi normales. Solo le pido una semana no cargar, no manejar y no hacer esfuerzos. Lo veo a la semana y si todo está en orden, en más o menos 3 semanas pueden iniciar a hacer actividad física, pesas, lagartijas, gimnasio, correr, brincar, spinning, bicicleta. Bien, este es un esquema muy ilustrativo donde les digo cuáles son los niveles que hay que interrumpir para quitar el sudor de forma segura y absoluta a nivel de la cabeza, de las manos, de las axilas y de los pies. Y esto es lo que se conoce como simpatectomía. ¿Okay? Bien, ¿qué debe de hacer alguien que esté interesado o que tiene la condición grave de sudor? Pues lógico, como no todos sudan igual y no todos tienen las mismas condiciones, debe de someterse a una valoración. Nosotros creamos desde el 2015 el Instituto Mexicano de Tórax, donde tenemos ahí muy referenciados los datos de contacto, llamas a ese teléfono, yo te contesto, te resuelvo tus dudas, te pongo también datos para agendar una cita y poder darte la mejor orientación posible. Esto para los casos que viven dentro de la Ciudad de México, del área metropolitana. De igual manera, decidimos diseñar una página exclusiva para analizar el sudor y se llama sudorexcesivo.org y ahí viene todo lo que les estoy diciendo, lo puse ya por escrito, viene sección de preguntas frecuentes, qué es la hiperhidrosis, cómo debes de valorarte, en fin, todo está listo. Bien, la valoración. La valoración habitualmente la hacemos presencial, la hago en mi consultorio y es una explicación detallada de qué tienes, a qué se debe, por qué te dio, quién te lo heredó, cómo se manifiesta, establecemos cuáles son los tratamientos disponibles, cómo funcionan y desde luego los detalles directos de qué es lo que hacemos, riesgos, posibles complicaciones, resultados esperados, beneficios a corto, a mediano y a largo plazo. Y es una cita formal en mi consultorio que dura de 1:30 a 2 horas y tiene un costo hoy de 1,500 pesos. Es indispensable hacerla para poder establecer qué tipo de sudor tienes y si es que te podemos ayudar. Bien, hay una parte que hicimos en la página de sudoracionexcesiva.org, que es aquellas personas que viven fuera de la Ciudad de México. Desde hace casi 5 años estamos haciendo valoraciones a distancia. Entonces, en esta página puedes entrar, ves valoración a distancia y te metes en la parte de los links donde dice cuestionario de preguntas directas. Luego el siguiente cuestionario es valora tu calidad de vida en base a la puntuación que ya les había comentado. Y el siguiente link es la receta para aplicar los estudios de sangre, de orina y una radiografía para que yo tenga la certeza de que están completamente sanos. Los pacientes accesan, contestan los 2 cuestionarios, se hacen los estudios y cuando tienen todo listo, me lo mandan al correo de referencia, yo lo reviso y si todo está en orden,
El siguiente paso va a ser agendar una cita. Ya tengo yo más de 6 años haciendo videoconferencias. He valorado pacientes de Estados Unidos, de Guatemala, de Honduras, desde Tijuana hasta Mérida, y no tienen que venir a la Ciudad de México. Lo hacemos a través del sistema. Uno que usamos mucho es el de Skype, el otro actual es el de Zoom, y eso lo podemos resolver. Inclusive si vives en la Ciudad de México y tienes problemas para llegar, o por simplemente guardarte y en temas de la contingencia, podemos hacerte tu valoración por medio de videoconferencia. Bien, entonces este es el resumen. Las personas que vivan fuera de la Ciudad de México lo podemos hacer perfectamente por Zoom o cualquier otra plataforma. Una vez que tengan cumplido los requisitos, el cuestionario de preguntas directas, de califica tu calidad de vida y los análisis clínicos. Bien, la tercera parte o la fase final de la evaluación o valoración va a ser la decisión de operarse. Entonces, se van a operar o se va a decidir operar aquellos quienes hayan sido valorados y que se haya decidido que son candidatos, pero que se compruebe que están sanos por medio de sus estudios de laboratorio. Entonces el paciente ingresa el mismo día de la operación, debe ingresar 7 de la mañana, lo programamos a las 8 de la mañana, se queda a dormir y se va al siguiente día si todo está en orden. Entonces, esto es algo de la información que les quiero compartir. Sudor excesivo, tenemos Facebook y creo que hasta aquí llegó. Bueno, no sé si hasta ahorita haya alguna pregunta. ¿No escuchó? ¿Hola? Sí. Sí. Bueno, estoy en contacto con con mi apoyo técnico. Me van a mandar algunas preguntas. Sí, doctor. En este momento está recibiendo las preguntas que se han realizado Ok. durante el en vivo. Ok, estoy viendo aquí. ¿Sí ya me lo están llegando? Sí. Dice la primera pregunta, ¿es verdad que después de la operación hueles mal porque tus poros se taparon? No, de verdad no estamos, insisto, no estamos tratando nada sobre la piel, y el mal olor ya creo que debe de quedar claro que no es porque esté mal la piel. Lo que pasa es que algunas personas tienen muchísimas glándulas más de olor que de sudor. Cuando llega el toque nervioso desde el cerebro hasta la axila, se provoca sudor y olor, o puede ser mayor el olor, pero el hecho de que yo te quite el sudor no tiene ningún efecto sobre la piel. Sería totalmente lo opuesto, lo contrario de lo que hacen las lociones. Entonces, la respuesta es no, no hueles mal porque los poros se tapan, eso es un mito. ¿La operación tiene efectos secundarios? Sí. Qué buena pregunta. Las personas que tienen hiperhidrosis además tienen muy marcada una pésima circulación. Entonces, esa circulación habitualmente tienen las manos frías, los pies fríos, tienen varices horribles, gran mayoría de ellos tienen herencia de hipertensión, muchas pacientes tienen taquicardia de la nada, temblor fino de mano, cursan con colitis o con gastritis, que son síntomas
de una disautonomía nerviosa simpática. Cuando hacemos la cirugía, mejora tremendamente la circulación. Efectos secundarios, la gran mayoría son favorables. Uno, se te calienta la mano y se te va a secar tanto la mano que está rasposa y tienes que usar crema humectante el resto de tus días. Ese es uno. Para aquellos que tienen taquicardia, el efecto principal de la cirugía va a ser disminuir la frecuencia cardíaca del corazón, entonces van a quedar más que felices. Habitualmente estos pacientes cursan taquicardia. Y la otra es que la gran mayoría de estas herencias les da hipertensión arterial. Los pacientes que yo he operado, inclusive jóvenes que han tenido 1 o 2 medicamentos para control de presión arterial grave a los 30 años, se han curado con este procedimiento. Y quiero decir algo, los últimos 3, 4 años los cardiólogos nos están mandando pacientes jóvenes con hipertensión grave, hiperhidrosis, claro, y con taquicardia. Entonces los hemos arreglado sin ningún problema. Dice, persona que tuvo una mala operación, hace 2 años me realicé la simpatectomía torácica, la sudoración compensatoria en espalda y pecho me está volviendo loco. ¿Hay alguna forma de solucionar esto? Y no, hasta ahorita el porcentaje de sudor compensatorio que tenemos en nuestra serie de 1000 casos es de 1 a 2% molesto grave, y se trata de que no te quito el sudor completamente del cuerpo. Nosotros hacemos la cirugía y se te quita el sudor de la cabeza, de la mano, de la axila, y de los pies te quitamos un 80-90%, pero el cuerpo debe de seguir sudando y no hay manera de evitarlo. Entonces, nuestros pacientes tienen un nuevo sitio de sudor y va a ser el abdomen, la espalda, las piernas, y se conoce como sudor compensatorio. En la experiencia de 1000 casos, la gran mayoría tiene una perfecta calidad de vida. El sudor compensatorio ha sido bastante tolerable, es mejor que el sudor original, y solo se presenta el sudor compensatorio cuando hay calor o cuando hay ejercicio, nunca más cuando hay emoción. Esa condición es muy curiosa porque conmigo llegan las personas y me dicen, doctor, quítame el sudor de la mano. Oye, pero mira, se te va a ir para la espalda. No me importa, quítamelo. Entonces han reaccionado bastante bien, y quiero decirles en honor a la verdad que el sudor compensatorio con nosotros es bastante mínimo, bastante tolerable, y creo que lo respondo diciendo que tenemos 98% de satisfacción de 1000 casos operados. ¿Hay algo para curar el sudor compensatorio molesto? Hasta ahorita no, y en eso sigue en investigación. Dice, ¿qué precio tiene la cirugía con póliza de gastos médicos mayores? Esa es una buena pregunta. El precio se establece como resultado de todos los factores. Definir primero